Buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Buenos días. También a todos los hermanos que nos están viendo en YouTube luego esta tarde. También queremos saludarles a todos ustedes. El próximo domingo quiero que recuerden que nuestra iglesia oficialmente va a abrir sus puertas para todo el que quiera venir. Nadie es obligado, pero todo el que quiera venir puede venir este próximo domingo. Las sillas han sido separadas. Las sillas que tienen el X es para dejarlas entre vacías y así nos distanciamos un poco más. Desde luego no tienes que preocuparte, Luis, tú duermes en la misma cama con Carmenda, así que no importa que tú te sientas al lado de ella, porque no te tienes que distanciar de tu amada esposa. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias, mis amados hermanos. Estamos haciendo un estudio muy interesante. La galería de la fama de la fe. Aquí están los nombres de varias personas que Dios consideró que tenían una fe bíblica, una fe excelente, y estamos aprendiendo bastante de este estudio. Les ruego que abran su Biblia en Hebreos capítulo 11, del 13 al 31, déjenme ver si vamos a leer hasta allí, sí, del 13 al 31. Entonces, les ruego que se pongan de pie y vamos a pedirle al hermano Alonso si tiene la bondad de guiarnos en la lectura. Nadie ha usado ese micrófono sino solo tú, hermano. Buenos días, hermanos. Continuando con nuestro estudio por el libro de Hebreos, nos encontramos en el capítulo 11, comenzando en el verso 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, temiendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados.
Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Amén. Gracias, hermano. Oremos, hermano. Padre, gracias te damos por tenernos aquí reunidos y te damos gracias por esta mañana hermosa. Oh Dios, y Señor, te damos gracias que ya nuestra iglesia se va a reunir el próximo domingo y pedimos, oh Dios, tu bendición y te pedimos que nos guardes de todo mal y ayúdanos, Señor, a estar saludables y bien. Y bueno, te damos a ti toda la gloria y la honra por todo lo que tú haces. Sabemos que tú eres un Dios soberano y tú estás en control de todo lo que ha sucedido y todo lo que va a suceder. Entonces descansamos en ti y, Señor, te pedimos que hoy nos ayudes ahora a apartar cualquier asunto que pudiera estar en nuestra mente, que pudiera estorbar el estudio nuestro de este pasaje tan importante acerca de la fe. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos. Hoy es nuestro deseo continuar con el tema que hemos titulado La Galería de la Fama de la Fe. Ya por las últimas 2 semanas le hemos dedicado tiempo al estudio de este importante tema de la fe. Si ustedes se acuerdan, hace 2 domingos comenzamos viendo la definición de la fe, que yo creo que si a nosotros nos hubieran pedido que diéramos una definición de la fe, no hubiéramos sacado una tan excelente como la que el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja aquí en esta página de la Escritura. Noten la definición. En Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Perdónenme que I didn't flip the slide. There were 2 slides and I forgot to forward the other slide. Pero bueno, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios, queriendo que entendiéramos todo lo más posible acerca del tema de la fe, no solo inspiró al autor de Hebreos para darnos esta definición de la fe, sino que también lo inspiró para que nos dejara esta galería de la fama de la fe. Los nombres que se encuentran aquí fueron escogidos, esos nombres, por Dios mismo, y entonces están allí con el propósito de enseñarnos a nosotros lo que la fe bíblica realmente es. Y bueno, hoy en día, ustedes saben, por años ya, se habla de la fe más que en ningún otro tiempo, creo que de la historia de la iglesia. Pero yo creo que la fe que hoy los cristianos entretienen no es una fe bíblica, no es una fe buena. El mismo Señor Jesucristo preguntó en el libro de Lucas, usted lo puede leer, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y esa pregunta demanda una respuesta negativa. O sea, el mismo Señor Jesucristo supo que en los últimos tiempos, antes de su venida, cuando la iglesia debe estar más fuerte, después de 2000 años de estar estudiando las Sagradas Escrituras, el Señor supo que no iba a encontrar buena fe, no mucha. Anyway, ojalá que el Señor pueda encontrar en nuestra iglesia algunos que tengan una fe sólida, una fe puesta en Dios. Y yo creo que aquí podemos encontrar varias personas que tienen ese tipo de fe, muchos yo diría. Ahora, Dios espera, yo creo que después de este estudio, nosotros nos fijemos en los nombres en la galería de la fama de la fe, y que todos nosotros nos podemos dar cuenta que la fe de estos mencionados aquí como ejemplos no se parece en nada al concepto barato de la fe que hoy en día se promulga y se enseña. Dios también espera que nos demos cuenta que este estudio de la galería de la fama de la fe
nos demos cuenta que las personas mencionadas aquí no fueron superhumanos, sino que fueron personas normales como usted y como yo. Sabemos de casi todos los nombres mencionados aquí que ninguno de ellos tuvo una fe perfecta. No. Todos ellos, siendo seres humanos, cometieron errores en sus vidas y aún en cuanto a la fe. Muchos tuvieron una fe que fue creciendo y desarrollándose hasta que la manifestación de su fe les ganó entrada a la galería de la fama de la fe. Ahora, como les señalé la semana pasada, Dios, nuestro Dios, es un Dios de orden, y él puso en los pensamientos del autor de esta epístola agrupar estos ejemplos de la fe en diferentes grupos y bien estructurados, que nosotros también la vamos a usar en nuestro estudio de este capítulo. Porque fíjate, primero comenzó hablándonos acerca de los ejemplos de la fe de los patriarcas, y luego enseguida se da cuenta que cambia a darnos los ejemplos de la fe durante el éxodo y la conquista de la tierra prometida. Dicho sea de paso, estamos hoy en el número 2. Hoy vamos a ver la fe del éxodo y de la conquista. Y luego la semana próxima, no se lo pierdan, vamos a estar viendo los ejemplos de la fe de los que fueron librados de persecución. Pero más importante, los ejemplos de la fe en los que confiaron a través de la persecución y no fueron librados. Interesante el estudio de la fe de esas personas. Ahora, noten en primer lugar, este es un repaso breve. Dicho sea de paso, la última vez, si a usted le interesa, que nosotros predicamos el libro de Hebreos a esta iglesia fue hace 11 años. 11 años. Entonces, en 11 años ya no recordamos nada. Si usted estuvo aquí hace 11 años atrás, usted no se acuerda de nada. Es más, yo no me acuerdo lo que yo dije tampoco. Pero yo sí les puedo dar testimonio que yo he aprendido más en esta vuelta, que viene siendo ya la tercera en el libro de los Hebreos, la tercera. Y yo no estoy predicando el mismo sermón que yo prediqué hace 11 años, porque uno tiene que cambiar y tiene que ajustar y tiene que añadir y quitar. Entonces, mis amados hermanos, la clave de la fe de los patriarcas, acuérdense que ya estudiamos la fe de Abraham, la fe de Sara, la fe de Isaac, la fe de Jacob y la fe de José. Y la clave de su fe la podemos encontrar aquí en Hebreos capítulo 11, del 13 al 16. Muy importante pasaje. Esta es la clave. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que en esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tiempo tenían de volver. Pero ellos no estaban pensando en la tierra que habían dejado, sino anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios no se avergüenza. ¿Qué cosa más grande? Y un pasaje parecido al pasaje que nos dice que Cristo no se avergüenza de llamarse hermanos nuestros. Bueno, Dios se identificaba con la fe de estos patriarcas, por eso Dios siempre decía: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob. Mis amados, Dios estaba, yo creo que impresionado con la fe que él vio en estos hombres y esa mujer, Sara. Ahora, no es la gratificación instantánea lo que estos patriarcas buscaban de la fe, sino algo más valioso.
Ellos anhelaban un hogar celestial, no una mansión aquí en la tierra. Debido a los mensajes que se predican en los medios de comunicación masiva, me estoy refiriendo al canal de Enlace. ¿Ustedes ven Enlace? Yo no lo veo. Yo no lo veo. Allí casi todo. Yo lo puse un día para ver lo que estaban diciendo. Y bueno, se me empezó a revolver el estómago y lo quité. Porque todo lo que ellos enseñan tiene que ver con cosas terrenales. Cómo aprender la fórmula correcta para obtener lo que tú quieras de Dios. Y si tienes fe, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, puedes mover montaña y puedes hacer todo lo que a ti te den ganas. Mis amados hermanos, la fe bíblica, como estamos estudiando en este pasaje, no tiene nada que ver con lo que los cristianos están siendo enseñados hoy en día. Un cristiano que busca de la fe el poder realizar todos sus deseos egoístas, por ejemplo, sanidad física milagrosa. Permítanme explicar que este pastor no tiene nada en contra de orar a Dios cuando se enferma un miembro de esta iglesia. Bueno, le doy gracias a Dios que ustedes oraron por mí. Yo estaba bien enfermo. La hermana que hoy nos acompaña, la hermana María Rubio Mata, ella también, oye, esta iglesia estuvo orando por ti, hermana, te lo digo. Y bueno, oraron por este servidor también, porque yo también me enfermé bastante mal. Pero tú sabes, yo no tengo nada en contra de orar, siempre y cuando se tome en cuenta que nuestro Dios, el Dios a quien nosotros oramos, es un Dios soberano. Él no quiso llevarse a la hermana María Rubio todavía, pero un día María, Él va a decir, está bueno ya María, está bueno ya sufriste, fuiste afligida bastante en esta vida, sube acá. Y entonces cuando Dios quiere, nos va a llamar todos. Y yo siempre digo, y ustedes lo han oído hace poco, que si tú no estás listo para morir, nunca has aprendido cómo vivir. Pero qué bueno es vivir confiando en Dios, mis amados hermanos. Te digo, eso es lo mejor que hay. Lo mejor que hay. Yo le tengo lástima a un viejito o a una ancianita que no tiene esperanza o conocimiento de que hay una vida eterna que Dios ofrece por medio de Cristo. Les tengo lástima. No hay cosa peor que llegar uno a viejo y estar sufriendo todos los achaques de la vejez y no tener ninguna esperanza que, bueno, esto va a terminar. Tarde o temprano mi sufrimiento va a terminar. La artritis va a ser curada en mi cuerpo el día que yo me muera. Y esa es la pura verdad. Si usted quiere creer otra cosa, that's okay. Pero yo sé que la única cura para la artritis, los dolores de la vejitis, aguditis, es la muerte. Y ya. Así es, mis amados hermanos. Ahora, fíjense, 4 generaciones habían pasado y ninguno de los que esperaban la promesa de recibir la tierra prometida la vieron realizada en sus vidas. Pero todavía Abraham, Isaac, Jacob y sus hijos creían que Dios le iba a cumplir con su promesa. Y esa promesa era mucho más que les iba a dar una tierra prometida. Dios le había prometido eternidad en la tierra. Le había prometido que Israel iba a reinar por toda la eternidad desde esa tierra. Entonces había el aspecto de eternidad, de algo mucho más que solo lo que está aquí en la tierra. Pudiéramos también nosotros vivir toda nuestra vida así, creyendo que un día se realizará la promesa que en Cristo tenemos en Dios. ¿Podemos nosotros vivir así? Pues claro que podemos vivir así, mis amados hermanos. ¿Cómo no? ¿Por qué no?
nosotros también pudiéramos vivir como el apóstol Pablo escribió a los Colosenses en el capítulo 3 del 1 al 4, diciendo buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. Poner la mira en las cosas que están en el porvenir y no en las de la tierra, mis amados hermanos. Nosotros podemos vivir así, confiando en nuestro Dios. Yo creo que ninguna persona que está delante de mí hoy duda de la promesa que Dios nos ha hecho. Pero tú sabes, para poder vivir confiando en lo que nos espera, en la certeza y en la convicción de lo que todavía no podemos ver, pero sabemos que nos espera, tenemos que estar bien claros en cuál es la promesa que Dios nos hizo. ¿Cuál es la promesa? Bueno, te voy a decir, no es que Dios va a sanar todas nuestras enfermedades milagrosamente cada vez que nos enfermamos. Yo no he podido encontrar ni una sola promesa así en la Biblia. No hay, mis amados hermanos. No es que el cristiano va a ser próspero y va a tener muchas riquezas. Esa no es una promesa. Esa no es la promesa que el cristiano aguarda y espera y que no ha visto todavía. No tenemos ni una sola promesa en que Dios va a hacer un milagro para sacarnos a nosotros de todos los enredos de esta vida, que muchas veces nosotros nos enredamos en los mismos problemas, que luego queremos encontrar a alguien que nos dé un tumbadito, alguien que nos unja con aceite. Ya no están ungiendo mucha gente con aceite, yo me alegro, tú sabes, porque tú sabes, esa grasa. Pero tú sabes, cambiaron el aceite ahora por el tumbadito, yo no sé, pero por ahí todavía hay algunos que están ungiendo a la gente con agua bendita y todo lo demás, mis amados hermanos. Ahora, ¿cuál es la promesa? Que Dios sí nos hizo, que Cristo nos hizo en varias ocasiones. La promesa es de vida eterna. Amén. Por la fe que nosotros hemos puesto en Jesús. Vida eterna. No vida eterna aquí en la tierra, no en esta vida, no es riqueza, no es nada, es vida eterna. Cristo dijo a las hermanas de Lázaro: si ustedes creen en mí, aunque estén muertos, vivirán. Oye, esa es una promesa. ¿Y sabe qué? A lo largo de mi vida cristiana y de mi experiencia en la vida cristiana, yo he llegado a aceptar eso como más cierto que el dinero que tengo en el banco, el poco dinero que tengo en el banco. Eso está más seguro, eso es seguro. Que yo sé que un día me va a tocar a mí cerrar mis ojos a esta vida. Pero yo tengo la esperanza, la certeza, y no tengo duda que voy a despertar en la presencia del Señor en el cielo. Si yo, un hombre lleno de defectos como yo tengo, pero ¿sabe qué? Mi salvación no fue basada en que yo era buena gente o que yo iba a ser buena gente. Yo fui salvo igual que todos ustedes, por gracia, por la misericordia de Dios y por medio de la fe que un día Dios nos dio, y también nos dio el impulso y el deseo de depositar esa fe en nuestro Señor Jesucristo. Y yo no sé cómo usted aceptó a Cristo, pero yo sí me acuerdo. Yo acepté a Cristo desde el primer día como mi Señor y Salvador. Yo lo acepté. No tuve ningún problema de hacerlo así, porque ya yo había malgastado mi vida y estaba dispuesto a terminar con mi vida. Pero fue Dios el que puso en mí ese deseo. Fue Dios el que me guió a los pies de Cristo. Utilizó un americano que ya está con el Señor. Pero mis amados hermanos, todos nosotros le debemos la salvación que hoy disfrutamos a lo que Dios hizo para traernos a nosotros con todo lo necesario para que pudiéramos tener una experiencia de salvación en Cristo Jesús. Lo más sobresaliente de la fe de los patriarcas
es que la mayoría de ellos tuvieron fe en algo que no se realizó durante toda su vida. Mis amados, murieron y entonces se dieron cuenta que el Dios que le había hecho la promesa es un Dios verdadero, y ellos tuvieron su encuentro con Dios cuando ellos murieron. ¿Sabían ustedes que en el Antiguo Testamento no había ninguna promesa de un arrebatamiento? Por favor, yo estoy leyendo el Antiguo Testamento ahora y lo estoy disfrutando más que nunca. Pero yo no encuentro ninguna promesa que se le hizo a la nación de Israel desde que Dios comenzó con ese pueblo, que Él un día iba a aparecer en las nubes y los iba a arrebatar al cielo. Esa es una promesa para los creyentes en el nuevo pacto. En el antiguo pacto no había promesa de arrebatamiento, pero tú sabes la promesa que ellos tenían. Ellos tenían la promesa de resurrección. Resurrección. Que ellos iban a resucitar de la tumba. Y yo pienso y yo creo, y no tenemos tiempo en esta mañana de entrar en el pasaje que lo enseña, que cuando Cristo resucitó de la tumba, esos santos del Antiguo Testamento, no sé si fue en el instante que resucitó o luego después, pero ciertamente fue antes de su ascensión. Los santos que estaban en espera, los santos del Antiguo Testamento, me refiero a los mismos que estamos estudiando: Abraham, Isaac, Sara, vamos a tirar a Sara ahí en el grupo también. Sí, Sara, Isaac, el hombre de risa, Jacob y José, ellos resucitaron. Después Cristo fue el primero que resucitó. Luego las primicias, los que Dios tenía preparado para esa resurrección. Y en tercer lugar, nosotros, que también vamos a ser resucitados un día de la tumba. Todavía ustedes están comprando y pagando un terrenito ahí en Memorial Plan de eso. ¿Ustedes tienen un Memorial Plan? Bueno, yo respeto vuestra opinión, pero mis amados hermanos, miren, yo creo que yo no tengo que dejarle a Dios una dirección para que Él me pueda encontrar. Yo no tengo que darle a Dios the coordinates, my GPS coordinates. Oye, Dios mío, no te olvides de mí. Mira, yo voy a estar por allá en el cementerio aquí de Opalaca. No me vayas a dejar fuera de la resurrección. ¿Usted piensa que usted tiene que ayudar a Dios para que Él lo encuentre usted? I doubt it. Yo no puedo creer eso. Entra, Margie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Amen. Amen. Déjenme solo contar, yo creo que hay más mujeres aquí que hombres. Yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, hay 6 hombres solamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mujeres y 6 hombres. Bueno, les felicito a las mujeres. Yo siempre estoy criticando a las mujeres por algo, pero yo creo que ellas tienen más valor y más fe que los hombres. Es así. Bueno, que Dios las bendiga por eso. Ahora, bueno, ya lo dije todo. La fe bíblica, mis amados, no es algo que Dios nos da para que podamos obtener todo lo que egoístamente codiciamos. La fe bíblica es la fe que te da la certeza de lo que se espera, porque lo que se espera es algo que Dios soberanamente nos quiso dar y nos prometió que nos lo va a dar. Esa es la fe verdadera. La fe bíblica es algo que nos ayuda a esperar y esperar y esperar en algo que no podemos ver y que quizás nunca lo vamos a ver en esta vida. Es más, lo más probable que no lo vamos a ver en esta vida, porque yo no espero que un día Dios me va a arrebatar a mí al cielo, como hizo con Pablo, con el apóstol Pablo, para que yo viera el reino celeste. Yo no estoy buscando eso, ni lo espero, mis amados hermanos.
Pero yo sé que el día que Dios me diga, está bueno ya José, ok, has cumplido con algo de lo que yo te mandé a hacer, entonces ya está bueno, ya sube acá. Yo espero que yo voy a tener entrada en ese reino celestial. No sé si la puerta va a estar ancha, pero yo me cuelo por unas rendijitas que me habrán dejado. Unas rendijitas. Y si la puerta la hallo cerrada, me voy a colar por una ventana. Tú sabes, porque el Señor me prometió a mí vida después de esta vida, y yo lo creo. Ahora vamos a ver, para continuar nuestro estudio, los ejemplos de la fe de la gente durante el éxodo de la nación de Israel de Egipto y la entrada a conquistar la tierra prometida. Noten lo que dice en Hebreos 11:23, el personaje aquí en la galería de la fama de la fe es Moisés. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey, el decreto de Faraón. Tú sabes, Faraón se le había informado que los hebreos estaban creciendo más el pueblo y el pueblo hebreo iba a ser más poderoso que los egipcios dentro de su propia tierra. Entonces, siendo el hombre sanguinario y malvado que era el idólatra Faraón, él mandó a matar a todos los niños varones hebreos. Tú sabes, pero los padres de Moisés dijeron, no, este niño nos lo dio Dios y nosotros tenemos una responsabilidad de hacer todo lo posible, no importa lo que el rey nos haga, no importa lo que el faraón nos haga, tenemos que salvarle la vida. Salvar la vida de los niños inocentes, y esto está escrito. Salvar la vida de los niños inocentes debe ser el propósito y la meta de todo cristiano. De todo cristiano. Y uno de mis lamentos como pastor de esta iglesia es que yo he tratado y he puesto mi cuello estirado tratando de convencer a los miembros de esta iglesia que todo cristiano debe ser un cristiano que defienda la vida desde la concepción hasta la tumba. ¿Ven? Un cristiano no puede estar a favor del aborto de ninguna forma. No puede. Y si tú no estás a favor del aborto, entonces no puedes votar por un candidato que ya ha expresado de su propia boca que él está a favor de abortar a los niños aún después que han salido del vientre de su madre. ¿Sabes lo que es eso? Si ahora la madre va a poder decidir después que el niño nazca, se le va a dar la oportunidad. You want to keep him or you want to call this an abortion? No, señores. Un cristiano no le hubiera puesto su rodilla en el cuello de ese señor allá en Venezuela. Tú sabes, ese señor, si usted ve el video ese bien, él le tenía esta rodilla izquierda en el cuello de ese señor. Pero tú sabes que él levantó, si tú te fijas bien, él levantó esta pierna para poner todo su peso sobre la rodilla que él le tenía encima de su cuello, aun cuando el hombre estaba gritando que no podía respirar. My goodness. No, un cristiano no haría de eso. ¿Tú sabes por qué no? Porque nosotros valoramos la vida humana. La valoramos. Y sabemos que toda vida humana es valiosa para Dios. Y nadie debe tomar la vida de otro ser humano. No importa que todavía esté en el vientre de la madre. No importa. Nosotros tenemos que defender. Eso fue otra cosa que a mí me revolvió el estómago. Que habían 3 o 4 policías más allí. 4 en total.
y no hicieron nada para ayudar a este señor que estaba hasta clamando por su madre para que alguien lo ayudara. Eso fue increíble, mis amados hermanos. Pero eso es lo que se está viendo aquí en los Estados Unidos. ¿Tú sabes por qué? Un pueblo que está dispuesto a abortar a los niños indefensos en el vientre de su madre es un pueblo que no valora la vida. Ni antes ni después que la persona ha nacido. Ese es el problema que tenemos aquí en los Estados Unidos y en el mundo entero. Todas las personas se preocuparon por coronavirus. Claro que sí, teníamos que preocuparnos. Pero ¿sabía usted que los muertos por coronavirus, cuánta es la tasa, el total de los muertos de coronavirus en el último año? Bueno, ojalá que yo pueda encontrar esa tabla de las personas que han muerto de cáncer, que han muerto de accidentes, que han muerto de qué? Del flu. Son más todavía los que mueren. Todos los años mueren más gente del flu que de coronavirus. Pero lo que está en primer lugar, los abortos. Más gente, más niños pierden su vida por aborto en el mundo entero. En el año ya. Sí, en el año. Nadie dice nada. Nadie dice nada. Pero coronavirus sí, qué susto. Qué susto. Susto nos debe dar el juicio que Dios va a traer sobre esta nación. Amén. Eso es lo que nos debe dar susto. ¿Tú crees que Dios no ve todas las vidas que están siendo destruidas? Ay, come on. Ahora, seguimos. Así que los padres el padre y la madre de Moisés decidieron, no importa lo que dijo el faraón, este niño es nuestro hijo, Dios nos lo dio, es un niño hermoso. ¿Y qué niño no es hermoso? Recién nacido. Son las cosas más bellas que tú puedes ver en la vida, mis amados. Qué lindo. Ayer, mi nieta Malú, cuando nos estamos despidiendo, y Malú no es amiga mía, por eso yo le llamo Maluca, pero ayer se me acercó cuando ya nos íbamos y me dio un besito en la rodilla, porque it was the closest thing to her. Y la madre le da un besito a abuelo y ella se acercó y me dio un butterfly kiss on my knee. Qué cosa más linda, qué cosa más bella. Todos los niños son bellos, señores, hay que protegerlos. Entonces, pero fíjense cómo Dios premió el esfuerzo de la madre y del padre del niño Moisés. Venga conmigo, bueno, el pasaje lo tengo aquí. En Éxodo capítulo 2, del 1 al 10. Fíjense, hermano, qué cosa más grande hizo Dios con Moisés, el bebito Moisés. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Great. Él fue y encontró una esposa dentro de su propia tribu de los levitas. Eso significa que Moisés pertenecía a la tribu de los sacerdotes de Israel. Y esa fue parte de su función luego cuando llegó a ser grande. Entonces, la que concebió y dio a luz un hijo, y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo más, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó, con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que aconteciera. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. El mismo río que ellos utilizaban para tomar agua y para pescar, también se bañaban en el río. Bueno,
Y entonces, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que lo tomase. Y cuando lo abrió, cuando vio al niño, he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces se le ocurrió a la hija de Faraón una idea excelente. Ella le dijo a sus doncellas: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que críe este niño. Y a la hija de Faraón, que no quería molestarse, teniendo que cambiar pañales y criando a un niño chiquito, ella tenía una vida cómoda, una vida reposada, una vida de puro lujo. Pero bueno, a ella le pareció bien la idea. Y entonces la hija de Faraón le respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó, escuchen esto, señor, llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. ¡Qué maravilla! Entonces ahora el niño Moisés, el niño que ella ocultó por 3 meses, su esposo también estaba involucrado en el asunto, ahora ella iba a poder criar a su propio hijo. Oye, solo Dios hace cosas así. Digan amén. Solo Dios. Y no solo esto, pero ahora la madre iba a recibir plata de la hija de Faraón por criar a su propio hijo. Solo Dios hace cosas así. Y entonces, mis amados hermanos, qué cosa más linda. Claro, ¿qué tú piensas que hizo esa madre? La verdad que esta no fue una buena idea de las doncellas que estaban aconsejando a la hija de Faraón. Mejor idea hubiera sido: oye, ¿quieres que te busque a una egipcia aquí que te sirva de nodriza? Porque si lo hubiera criado una egipcia, Moisés no hubiera sabido nunca que él era un hebreo, nunca hubiera aprendido las escrituras hebreas que su madre le enseñó, nunca había tenido el deseo de ir, identificarse con su pueblo como Moisés lo hizo luego más tarde. No, qué error más grande de la hija de Faraón, que le buscó una hebrea, y no una hebrea cualquiera, la madre del niño, para que ella criara el niño, lo enseñara, lo entrenara en todas las costumbres, en toda la historia del pueblo de Israel, mis amados hermanos. Hecho ya grande, dicho sea de paso, Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Ese es el producto de la crianza de la madre levita, de la madre hebrea, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. La madre, seguro, de Moisés le dijo: oye, hijo, mira cómo nos tienen aquí como esclavos y nos maltratan, nos dan latigazos y tenemos que trabajar arduamente y no tenemos nada para mostrar por nuestro trabajo, maltratos. Pero él quiso escoger los maltratos con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, no en las cosas de esta tierra, de producto de la enseñanza de su madre y de su padre. Mis amados hermanos, el vituperio de Cristo. Ahora el autor que estaba viviendo después de la venida de Cristo, él podía mirar hacia atrás a lo que Moisés hizo, y por eso él menciona aquí que Moisés escogió los vituperios de Cristo. Moisés no conoció a Cristo, pero el autor pudo saber que Moisés había escogido ser maltratado, hoy,
hasta expuso su vida a la muerte. Él sufrió los mismos padecimientos de Cristo en lo que él escogió para su vida. Moisés pudo haber tenido una vida cómoda como la vida de la egipcia, la hija de Faraón, que lo adoptó como hijo. Él pudo haber tenido lujos sin tener que esforzarse para ganarse la vida. Los hijos del rey no trabajaban, ellos vivían a cuestas de la gente que daba sus impuestos. Sí. A mí me parece que nosotros tenemos que hacer lo mismo hoy en día. Yeah. Nosotros pagamos our taxes, algunos se los roban y viven como reyes. Ay, Dios mío, un día vamos a saberlo todo. Bueno, él pudo haber tenido, imagínense, hijo adoptado por la hija de Faraón. Él pudo haber tenido cuantas mujeres a él le daba la gana de tener, una vida llena de placeres, de gozos de esta vida, de deleites. Pero él decidió escoger ser maltratado con el pueblo de Dios, teniendo por mayores riquezas los sufrimientos de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, dicho sea de paso, de los cristianos viviendo bajo este nuevo pacto, es hasta más claro que lo fue para Moisés y para los padres de Moisés. El galardón para nosotros, mis amados, no puede haber duda. Es clarísimo lo que Dios nos ha prometido. Vida después de la vida. Entrada al reino celestial. Que según algunos pasajes en la Biblia, la ciudad celestial tiene calles de oro, purísimas. Es tan puro el oro que es transparente. Yo nunca he visto nada así. Mis amados hermanos, nosotros sabemos lo que se nos ha prometido y está claro, no puede haber duda. El galardón de nosotros es grande y Dios es fiel en cumplir sus promesas. El éxito de la fe de Moisés se encuentra en las palabras, porque tenía puesta la mirada en el galardón final, no en el deleite temporal del pecado. Moisés tenía una vista bifocal. Él podía ver lo inmediato, pero también podía ver lo que le esperaba, el galardón en el futuro. Ahora, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Yo a veces me imagino, ¿se acuerdan lo que le pasó a Moisés cuando Dios le dijo, oye, yo quiero que tú vayas y saques a mi pueblo de Egipto? ¿Se acuerdan su primera respuesta? Ay, no, yo, diga que quieres, te equivocas. Tú no sabes que yo no sé hablar bien. Parece que Moisés, no sé cómo, pero se le había desarrollado un impedimento en su forma de hablar. Maybe lo tuvo desde que nació, yo no sé. Pero sin lugar a duda, él reconocía que él no hablaba bien. No hablaba bien. ¿Sabían ustedes que vuestro pastor tiene un impedimento también en el habla? No tanto en el habla. El impedimento que yo tengo es un impedimento del lenguaje. Lenguaje. Se pudiera decir que yo estoy un poco confundido. Tú sabes, alguna gente, ayer mismo, un señor de Guatemala, criado aquí, de padres de Guatemala, y entonces él me oía hablar, que yo hablaba, como ustedes me oyen a mí hablar también, en dos idiomas. Señores, yo no hablo inglés, yo no hablo español, yo hablo Spanglish, ¿no es verdad?
porque yo le tiro lo que, si no tengo la palabra en inglés, te la tiro en español, si no la tengo en español, te la hablo en inglés, y hay gente que le molesta eso. El médico primario mío, la primera vez que yo fui a verme con él, un cubano de segunda generación, un médico cubano, yo no sabía que él era cubano cuando me mandaron allí, y él me vio hablando Spanglish. Y entonces parece que a él le molestó eso, porque él me dijo, bueno, ¿cómo vamos a comunicarnos? ¿En inglés o en español? Entonces yo le dije, doctor, usted me puede hablar a mí en cualquiera de los dos idiomas, pero yo voy a hablar a usted en Spanglish, porque ese es el idioma que yo hablo. Yo a veces hablo en español, yo a veces hablo en inglés. Yo me pongo a ver a los predicadores en YouTube, que son gente que vivieron toda su vida en un país hispano, y yo les tengo envidia. Cuando yo veo que ellos tienen todo el lenguaje available, todo el lenguaje castellano, lo aprendieron desde chiquito y fueron a la escuela. Señores, si usted quiere saberlo, acéptelo. Yo tengo una educación en español de tercer grado solamente. Yo salí de Cuba cuando yo estaba en el tercer grado. Y el resto de mis estudios han sido aquí en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué tú quieres? Por eso yo te hablo a ti con ese impedimento de lenguaje. No conozco bien el español. Pero tú sabes, yo leyendo la historia de Moisés, esa fue la excusa que él le dio a Dios. No, busca otro, porque yo no hablo bien, yo no conozco bien el idioma, yo no soy medio gago. ¿Tú sabes qué, mis hermanos? Moisés decidió al final, después que Dios le dijo, ok, Moisés, llévate a Aarón contigo si tú tienes miedo. Pero tú sabes, yo me imagino, ¿cómo fue que Moisés se paró delante de Faraón? Óyeme, la gente temblaba en la presencia de Faraón, entraban haciendo reverencia, se tiraban rostro a tierra. Tú sabes, porque ese señor, tu vida, cuando tú entrabas en presencia de Faraón, estaba en las manos de Faraón. Él podía mandar a atravesarte con una lanza, con una espada. Y cómo Moisés pudo pararse delante de ese hombre con toda confianza y decirle, deja ir a mi pueblo. Let my people go. Tú veas, talking in Spanish de nuevo. Pero tú sabes, ¿qué valor tuvo? Y no le temblaron las rodillas. No, por esto que dice aquí, porque se sostuvo como viendo al invisible. La presencia de Dios estaba llenando el cuerpo de Moisés y le ayudaba a vencer todo temor, todo miedo. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. La Pascua, bien sencillo. Tenían que sacrificar un cordero pascual limpio, sin mancha, sin defecto, y si no lo podía comer una sola casa, se unía con un vecino para que se tenía que comer toda la carne de ese cordero. Pero lo más importante era que tenían que coger la sangre del cordero pascual y ponerla en los dinteles de la puerta. Yes, aquí a los lados y arriba, para que el ángel de la muerte que iba a herir a los primogénitos de los egipcios no entrara en la casa de los hebreos. Ahora, ¿qué tú crees que le pasó a un hebreo que no hizo caso y no roció los postes de su casa con la sangre del cordero pascual? Bueno, él se levantó esa mañana llorando porque su hijo primogénito fue muerto por el ángel de la muerte. Tenían que obedecer. Y bueno, eso fue lo que Moisés guió al pueblo a hacer. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Yo una noche estaba viendo History Channel,
que yo a veces le quiero tirar un zapato al televisor. Tú sabes, cuando en el History Channel están tratando de desprobar los milagros que Dios hizo cuando sacó a su pueblo de Egipto. Y en uno de esos programas, un experto idiota estaba diciendo que Dios no partió las aguas del Mar Rojo, no llegar ni quiere. Lo que pasó es que vino un viento recio y después de todo la marea estaba bien bajita y los hebreos cruzaron el Mar Rojo con el agua hasta por los zapatos. De veras. Yo dije, wow, oye, si eso es verdad, entonces el milagro que Dios hizo ese día fue hasta más grande. Porque dime tú, ¿cómo se va a ahogar un ejército, muchos de ellos a caballo, con el agua hasta por aquí nada más? ¿Qué necios son los hombres tratando de probar los milagros que Dios hizo? Es más, la Biblia dice, si ellos creyeran en la Biblia, dice que el pueblo cruzó por tierra seca. Y después, cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, Dios cerró las aguas y ahí, hasta luego, se acabó la bobería. Acabó con todo el ejército de los hebreos, mis hermanos y hermanas. Y luego Jericó. Ya estamos terminando. Jericó, en Hebreos 11:30 dice, por la fe, cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 veces. Ya yo estoy riendo. Ya yo me estoy riendo. Bueno, déjame decirte, Moisés nunca vio este milagro de la toma de Jericó. Tú sabes, porque Moisés cometió un error. Que nosotros nos hubiéramos quejado. Oye, Dios mío, no fue una cosa del otro mundo. Tú le dijiste a Moisés que alzara su vara, hablar a la peña, a la piedra, y que la piedra iba a brotar agua, de la piedra iba a brotar agua. Pero Moisés probablemente era un poco como yo, o como el hermano Alonso. Tú sabes, le dio un ataquito ese día. Él estaba enojado con el pueblo por mucho tiempo que tuvo que soportar ese pueblo. Y entonces Moisés, en vez de alzar la vara y hablarle a la peña para que diera agua, Moisés le dio un ataquito y él le dio con la vara a la piedra. Y bueno, la piedra lo brotó, pero ve, ya el milagro no era como Dios lo quería. Dios quería que el pueblo de Israel viera que lo único que tenía que hacer, Dios estaba con Moisés y solamente alzando su vara, hablando con la piedra, el agua. Ya lo había hecho antes. Pero por ese error, Dios no permitió que Moisés entrara en la tierra prometida. Murió antes de cruzar el río Jordán. No te digo que nuestro Dios es un Dios de justicia. Es un Dios que castiga la desobediencia. Es un Dios que no se puede andar con bobería con Dios. No, mis amados hermanos, hay que ser fiel en todo lo que Él le había mandado. Entonces, pero tú sabes, este asunto de darle 7 vueltas a la ciudad de Jericó, ustedes no lo van a creer, pero yo un día, watching TBN, una pastora, o enlace, uno de los dos, una pastora que tenía una señora que mandó una carta pidiéndole a ella su consejo, que ella quería lograr que su esposo, que la había dejado por otra mujer, regresara a ella. Y entonces la pastora le dijo, tú lo que tienes que hacer es darle 7 vueltas a tu casa. Y tú vas a ver, ten fe, y después de la última vuelta tú vas a ver que tu esposo va a regresar. Bueno, déjame decirte, la mayoría de los esposos, tome cuenta, la mayoría de los esposos que dejan a su esposa, la mujer de su juventud, por una mona más mona, tarde o temprano, they're gonna come back. Porque la mujer más joven con la cual él se fue tras ella, cuando ella se dé cuenta, oye, yo no voy a cargar con este viejo decrépito, yo no. Lo bota de la casa Y se acaba el dinero. y se acaba
el cheque de Social Security. Entonces, ¿qué va a hacer ese pobre hombre? No tiene dónde vivir, no tiene dónde recostar su cabeza, entonces él va a venir arrepentido. Mira, mi amor, perdóname. Perdona. Tú eres boba si tú lo aceptas para atrás. Ya te dejo por otra mujer. Ya está bueno ya. A menos que tú seas una masoquista y quieras que te lo vuelva a hacer. No. Si se fue, que se vaya. Dijo Pablo, dicho sea de paso. Si estás casada con un hombre incrédulo y él decide que no quiere vivir contigo, que se vaya. Y tú no estás obligada a estar ahí esperando. No. Pero mucho menos no vayas a creer que dándole 7 vueltas a tu casa, tú vas a lograr que tu esposo regrese. You gotta be kidding. ¿Cómo la gente aplica algo que Dios hizo una sola vez allí en Jericó, porque Él ordenó al pueblo hacer eso, y no lo ha vuelto a hacer más nunca? ¿Cómo tú vas a esperar que tú vas a arreglar los problemas en tu vida dándole 7 vueltas? Yo no me explico. Pero bueno, mis amados hermanos, para terminar, por la fe, Rahab no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Oye, hasta una mujer de mala fama se encuentra en la galería de la fama de la fe. Rahab era una ramera, pero ella era una ramera inteligente y muy industriosa, y tenía una fe admirable. Seguramente que Rahab era una mujer idólatra, tenía varios ídolos a quienes ella le pedía, pero ustedes ya saben cómo son los ídolos. Tienen orejas, mas no oyen, tienen ojos, mas no ven, tienen manos, mas no palpan, y tienen pies, mas no caminan. Entonces Rahab ya estaba cansada, tú sabes, de hacer sacrificios y darle ofrendas y a los ídolos que no le resolvían a ella nada. Pero ella había oído del Dios de Israel. ¡Ja! Un Dios que sí resuelve, un Dios que sí libera a su pueblo. Y ella había oído acerca de las 10 plagas que Dios mandó a los egipcios. Ella había oído de cómo Dios partió las aguas del Mar Rojo para que el pueblo pudiera escapar. Y ella había oído cómo Dios ahogó todo el ejército de egipcios que los perseguían. Y ella dijo: ese es el Dios que yo quiero tener. Sí, un Dios que realmente escucha los clamores de su pueblo, un Dios que está interesado por el bienestar de su pueblo. Entonces no te dije que ella era una ramera inteligente. Ella dijo: no, olvídate con estos ídolos, yo voy a creer en el Dios de Israel. Digan amén, mis amados. Yes, qué diferente es la fe de estos héroes de la fe y la fe distorsionada y barata que la gente proclama hoy en día, que ellos tienen mucha fe, mucha fe. Mucha fe que no es ni siquiera fe bíblica, no es fe nada, es más que nada presunción. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos por lo que hemos aprendido. Te pedimos que nos ayudes a estar de nuevo el próximo domingo, al Señor, con cánticos de alabanza, aunque tengamos que cantar a capela. Y bueno, si la hermana Elizabeth nos está escuchando esta tarde, Elizabeth, te extrañamos y deseamos que tú regreses pronto a nosotros. Convence a tu esposo, invítalo para que él se dé cuenta que aquí no hay ningún peligro, y ojalá que tú puedas regresar. Padre, concluimos nuestra oración diciéndote que te amamos y te damos gracias por todo lo que tú has hecho en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano.